Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús. Muy buenos días, amigos, queridas familias, chicos y mayores. Con este domingo comienza la Semana Santa que nos conducirá a la gran fiesta de la Pascua. Recordamos el recibimiento triunfal que el pueblo humilde le hizo a Jesús. Con ellos, y también nosotros, lo saludamos con nuestros ramos y lo aclamamos con nuestros cantos porque queremos seguirlo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y el ayuno y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor, para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Vamos ahora a hacer la bendición de nuestros ramos. Les pido a todos que tengan su ramo en casa, que acerquen el ramo a la televisión o aquellos que están junto a la radio, que tengan el ramo en sus manos, ¿sí? El ramo que por supuesto puede ser de olivo, pero si no conseguimos olivo no hay problema, puede ser de cualquier otra planta. Lo importante es lo que el ramo significa. Significa que queremos aclamar al Señor. Significa, como decía recién la oración, que después del camino de la Cuaresma, hoy queremos ingresar con Jesús en Jerusalén, donde sabemos que va a entregar su vida por amor a todos nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuanto seguimos con aclamación a Cristo Rey, podamos llegar con Él a la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y yo bendigo el agua bendita, con la cual vamos también a rociar nuestros ramos. Vamos entonces a sentir que Dios nos bendice, que la bendición de Dios llega a nuestras casas, llega a nuestros hogares, llega a nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. La gran multitud que había ido para la fiesta de la Pascua se enteró de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y tomando hojas de palmera, salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Al encontrar un asno, montó sobre él conforme a lo que está escrito: No temas, hija de Sión, ya viene tu rey montado sobre la cría de un asno. Al comienzo sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron que todo lo que había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor. Igual que aquella multitud, nosotros también hoy queremos acompañar a Jesús entrando a Jerusalén. Y lo hacemos con los ramos.
Estos ramos que todos los años nos acercamos a buscar a nuestras parroquias. Estos ramos que a veces preparamos con mucha dedicación en casa. Estos ramos que después nos gusta acercar a los seres queridos, llevarle a los enfermos. Estos ramos que después queremos que nos acompañen todo el año en el umbral de la puerta de casa o junto a alguna imagen de un santito. Pensaba, en primer lugar, y me permití traer un ramo del año pasado, un ramo del 2020, un ramo que fue testigo de la pandemia, fue testigo de la incertidumbre, fue testigo de la angustia, fue testigo de la bronca por la falta de trabajo, fue testigo a veces de la pelea de los chicos en casa porque estaban todo el día encerrados y no iban a la escuela. Fue testigo de la puerta de casa cerrada en el momento más duro de la cuarentena, porque nadie entraba y nadie salía. Fue testigo, me imagino entonces, del dolor. Fue testigo de un tiempo muy difícil que nos tocó vivir a todos. Y con el paso de los meses, el ramo de olivo o el ramo bendecido se fue secando. Se fue secando, así como también nos fuimos un poco secando nosotros. Nos fuimos cansando, nos fuimos agotando, fuimos bajando los brazos. Pero creo que también, y para ser justos, hemos vivido a lo largo del año un montón de signos de vida, un montón de cosas lindas, en el compromiso, en la solidaridad, en aquellos hermanos que se jugaron la vida, en los médicos, en el personal de la salud, en muchos comerciantes, en muchos voluntarios, en aquellos que buscaban las bolsas de residuos de nuestras casas, mucha gente que se contagió o incluso que vivió el riesgo del contagio, pero que seguía adelante pensando en los demás. Y por eso creo que, así como el ramo se fue secando, también tenemos que hablar de que la crisis de la pandemia permitió lo que me animo a decir como una cierta primavera espiritual. Desde las cenizas empezamos a resurgir. Y por eso el ramo de este año, un ramo verde, un ramo que quiere expresar la esperanza, un ramo que quiere expresar que volvemos a creer, un ramo que tiene también el horizonte de la esperanza puesto en la vacunación para todos. Que ojalá, así como el ramo del 2020 fue testigo de la pandemia, con su dolor, su sufrimiento y también con sus signos de vida, y que se fue secando con el paso del tiempo, ahora podamos sentir esta primavera espiritual, que podamos resurgir, que esa agua bendita nos pueda dar a todos la energía, la fuerza de decir, seguimos creyendo en Jesús, que muere y que resucita, porque nos ama profundamente. Vamos entonces a aclamarlo al Señor. Vamos a volver a renovar nuestra fe y a decir que la pandemia ha sido una crisis, pero como crisis es una oportunidad y queremos salir mejores. Queremos salir con fuerza, como este ramo verde con el que volvemos a aclamar al Señor entrando en Jerusalén. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz, concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El tercer cántico del siervo del Señor, que se encuentra en el libro de Isaías, pone en su boca la confianza de quien, a pesar de la injusticia, encuentra la ayuda en el Señor. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo pueda reconfortar al fatigado, con una palabra de aliento, y cada mañana Él despierta mi oído para que yo pueda escuchar como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me he resistido ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda siempre. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos cantando con las palabras de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, la voz de mis lamentos, de día clamo y no respondes, de noche es igual, mas tú eres el Santo de Israel y en ti esperaré. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mi vida, sé mi salvación. Corre en mi auxilio, fuerza mía, líbrame del mal. Mas tú eres el Santo de Israel y en ti esperaré. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anodadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar, por obediencia a la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios.
Jesús nos quiere decir algo. Estemos atentos a su palabra. Sigamos con amor y atención el relato de la pasión. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No respondes nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más, y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo: ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía en efecto que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo: ¿Qué debo hacer entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Crucifícalo. Pilato, para contentar a la multitud, le puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas y se la colocaron. Y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaba del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía, se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en voz alta: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Como todos los años, al leer el relato de la Pasión, seguramente nos vamos identificando con los distintos personajes. Por eso, en primer lugar, les voy a recomendar que a lo largo de la semana podamos leer, releer, meditar, rezar con esta Pasión según San Marcos, que es la que nos ocupa este año, este ciclo B. Entonces, aquellos que tengan el Nuevo Testamento, los animo a que lo busquen, Marcos, sus últimos capítulos, capítulo 15, y puedan leer, y puedan meditar, y puedan rezar con esta Pasión. Y que incluso puedan identificarse con alguno de los personajes. En este año yo quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre el personaje que aparece al final, el último personaje, que es el centurión. El centurión es un oficial del ejército romano que tiene bajo su responsabilidad una centuria. Una centuria era entre 80 y 100 soldados. Es decir, que el centurión era un militar importante, era un soldado importante en aquella época. Y es impactante ver cómo después de un relato de tanto dolor, de tanto sufrimiento, ahí al pie de la cruz, aparece este hombre confesando su fe y diciendo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Quisiera adentrarme un poquito en lo que le debe haber pasado al centurión. Lo primero, dice hoy el Evangelio de Marcos, al verlo expirar así, es decir, cuando vio cómo murió Jesús, es cuando el centurión se anima a decir fuertemente, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Por eso digo que la realidad es lo que lo cambia al centurión. Se deja interpelar por el dolor de Cristo. Él está en el centro de la escena, está al pie de la cruz, de una escena, como dijimos, violenta, de una escena convulsionada, de una escena muy sangrienta. Está tan cerca de la cruz de Jesús que me animo a decir que incluso la sangre de Jesús debe haber salpicado sus ropas. Y entonces es cuando el contacto con ese hombre sufriente crucificado hace que este centurión cambie su idea. Y de haber sido el que conducía a Jesús a la cruz y daba órdenes a los soldados, pasa a ser alguien que reconoce la divinidad del Señor. Recuerdo entonces al Papa Francisco cuando nos dice en Evangelii Gaudium 2:70 que tocar la carne sufriente de los demás es ponernos en contacto con la existencia concreta de los que sufren y que entonces la vida se nos complica maravillosamente. Tocar la carne sufriente de los demás. Se nos va a complicar la vida maravillosamente, pero estamos llamados a eso. Hoy el centurión toca la carne sufriente de Cristo y estoy seguro que la vida se le habrá complicado maravillosamente, porque a partir de ese día pasó a ser un discípulo del Señor. Y me imagino a muchos que habrán dicho, no te creemos, ¿qué te pasó? ¿Te lavaron la cabeza? Pero él había tocado la sangre del Señor y por eso no podía volver a ser el mismo de antes. Lo segundo que pensaba, junto con este contacto tan inmediato con la realidad, el centurión no se deja manipular.
El centurión no se deja influenciar por los manipuladores de turno. ¿Y quiénes son los manipuladores de turno? En ese momento eran los jefes religiosos, los escribas, que animaban y arengaban al pueblo para que pidiera la liberación de Barrabás. Era ese pueblo que gritaba fuertemente: crucifícalo, que se burlaba de él después diciendo: si eres Elías, bájate de la cruz. Los manipuladores, esos dirigentes que en ese momento influenciaron sobre la opinión de la gente. El centurión dice: basta. Yo no me voy a dejar manipular ni influenciar más. Yo creo de verdad que este hombre es el Hijo de Dios. Y aunque los dirigentes religiosos y políticos lo hayan crucificado, yo voy a confesar su divinidad. Pase lo que pase. Se anima a plantarse el centurión. Lo tercero, pensaba que el centurión, como no mira desde afuera porque está en contacto con la realidad, entonces lo que tiene es una mirada de conjunto, no tiene una mirada parcial, no tiene miopía existencial. Él descubre de verdad que Jesús es un hombre que entregó por amor su vida, que perdonó desde la cruz a los que sufrían. No siguió la pasión por el Facebook, no siguió las palabras de Jesús según los titulares del diario de ese momento. Lo tuvo ahí, en vivo y en directo. Y entonces su mirada fue una mirada amplia, escuchó todas las voces, vio a todos los protagonistas y termina sacando su conclusión. Qué interesante esto, sacar conclusiones o llegar a tener una idea después de escuchar a todos y en un contacto inmediato con la realidad que nos permita tener una mirada y una cabeza amplia. Y lo último, el centurión pasa de lo abstracto a lo real. Podríamos decir que pasa de lo virtual a lo concreto. El centurión, digo que toca, huele, siente a Jesús crucificado. No se queda en las redes sociales de la época. Se anima a entrar e involucrarse, como decía Francisco, y a dejar que se le complique la vida maravillosamente. Se compromete, se juega, es valiente. Quisiera pedirle a Dios entonces, este Domingo de Ramos, que tomando como modelo al centurión, nosotros también podamos transformarnos en testigos valientes de la vida. Que estemos cerca de los que sufren, incluso hasta salpicados por su dolor y por su sangre. Que podamos de verdad no dejarnos manipular, por más que nos digan, por más que nos sugieran, que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Y para eso es fundamental tener una mirada amplia, una mirada sobre toda la realidad, escuchar todas las voces como escuchó el centurión, pero no dejarnos manejar la conciencia ni la mente, y pasar de lo virtual a lo real. La vida no pasa en las redes sociales ni en el Facebook. La vida pasa en la calle. Y por más que hayamos estado en aislamiento, por más que hayamos estado en cuarentena, por más que sigamos todavía en distanciamiento, no nos olvidemos que el único modo de conocer la realidad es entrando en contacto con ella. Y eso no es ni por el Facebook ni por el titular de un diario. Eso es abrazando la cruz de los que sufren. Eso es dejándonos interpelar como se dejó interpelar hoy el centurión. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor, que entrega su vida por amor a nosotros, nuestras intenciones. Y respondemos: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por el pueblo de Dios que te alaba y quiere seguir tu camino, renunciando al pecado y viviendo en tu amor, te pedimos: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por los responsables de las decisiones políticas, sociales y económicas, que encuentren inspiración en tus enseñanzas de justicia y amor, te pedimos: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por quienes se sienten crucificados por el dolor, la angustia, la enfermedad y la injusticia de los hombres, te pedimos: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Por todos nosotros, que la Semana Santa iniciada concluya con la alegría del encuentro con tu vida de resucitado. Te pedimos: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Jesús, Hijo de Dios, escucha estas intenciones que te dirigimos con fe, que podamos renovar esa fe igual que lo hizo el centurión al pie de tu cruz. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparemos la mesa del altar con el pan y el vino para la comunión. Preparemos nuestro corazón para celebrar pronto la Pascua. ¿Cantamos? Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con tu música. Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda entre tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu manera. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas sembrarla donde quieras, para que tú puedas sembrarla donde quieras. Recen, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito damos gracias, Señor, y te pedimos que nos des tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo indigno servidor tuyo y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hacemos presente en este momento a todos nuestros difuntos queridos. Admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a unirnos como hermanos. Como decía hoy, cuando bendecíamos los ramos, en este ramo ponemos mucha esperanza. En este ramo también confiamos en que se dé verdaderamente una primavera espiritual en nosotros. Poder salir de esta situación tan difícil de la pandemia y poder tener una vida cotidiana más normal, en la que podamos volver a estar con nuestros seres queridos, en la que nos podamos volver a encontrar, en la que puedan los chicos verdaderamente tener clases presenciales. Bueno, en este ramo ponemos mucha esperanza. Vamos entonces a rezar ahora el Padre Nuestro, para que también reverdezca nuestra esperanza, para que también nosotros seamos testigos del Señor, valientes, jugados como aquel centurión, que también nosotros sepamos que la realidad es nuestra mejor escuela, que por eso nosotros queremos salir de lo virtual y encontrarnos definitivamente con el Señor también en los que sufren. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos ponemos una vez más la mano en el corazón. Y así como Jesús hoy entra en Jerusalén y nosotros lo alabamos y lo saludamos con los ramos, una vez más dejemos que el Señor entre a nuestro corazón. Animemos a reconocerlo y a ser testigos de Él, como lo fue el centurión. Que Dios nos regale su paz, que el paso del Señor por nuestra vida nos traiga esa paz que tanto necesitamos y anhelamos, y se la lleve a todos los corazones heridos, a todos los hermanos crucificados. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El mismo Jesús de Nazaret, que fue reconocido por el soldado romano como Hijo de Dios, nos llama a su comunión. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual. Como les decía, dejemos que el Señor entre a nuestros corazones. Reconozcámoslo con nuestros ramos y pidámosle aquello que más necesitemos. Jesús, pan de vida, nos sabemos sostenidos por tu palabra, por la oración y por el servicio a los más pobres, frágiles y heridos. En este tiempo de pandemia te necesitamos más que nunca. Por eso abrimos nuestro corazón y te recibimos humildemente en esta comunión espiritual. Que tu cuerpo y tu sangre nos fortalezcan y nos anime en la esperanza y el compromiso con los hermanos. Amén. Hoy al fin tenemos que seguir caminando en paz. Esperamos contra toda esperanza. Y es así que todo va a cambiar, resucitarás, esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. No aflojar, seguirte hasta el final, tu cruz abrazar, esperamos contra toda esperanza. Esperar también es transformar un sueño en realidad, esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza, sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Al saber que vos vas a volver a resucitar,
esperamos contra toda esperanza. Al sentir, Jesús, que estás aquí esperándonos, esperamos contra toda esperanza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza. Sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza. Sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Vos sos la vida, sos la paz, vos sos nuestra esperanza. Sos el camino para andar, sos fuerza y sos confianza. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como la muerte de tu Hijo nos hace esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les propongo, quizá durante el día de hoy, con este ramo bendecido, con este ramo verde, que vamos a ubicar en el umbral de la puerta junto a una imagen, con este ramo que vamos a compartir con algún amigo, vecino, familiares, que le vamos a llevar a algún enfermo, les propongo que también pensemos en el ramo que tenemos que sacar, ¿no? Vamos a sacar un ramo seco, miremoslo y miremoslo con cariño, porque también es parte de nuestra vida. Miremos ese ramo seco con ternura, porque es parte de una historia difícil que nos ha acompañado durante el 2020, pero que pudimos de a poquito transformar también en fortaleza y pudimos tener este horizonte de esperanza. Que no sea solamente sacar el ramo viejo, quemarlo porque está bendito y poner el ramo nuevo. Que mirando el ramo viejo podamos experimentar todo lo que vivimos el año pasado. Que mirando el ramo nuevo podamos volver a renovarnos en esa primavera espiritual. E igual que ese centurión, animarnos a confesar a Cristo, animarnos a reconocer que en los hermanos crucificados está el Señor. Y lo otro que les propongo es leer y releer y meditar y rezar con esta pasión según San Marcos, capítulo 14 y 15 del Evangelio de Marcos. Busquen un Nuevo Testamento, léanlo una vez más, y así como yo hoy reflexioné sobre el centurión, quizá alguno de ustedes se siente identificado con otro personaje. Rezar con eso y pedirle al Señor que abra nuestro corazón para esta Semana Santa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nos bendiga, que nos proteja, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen domingo de Ramos para todos y muy buen almuerzo, y nos vamos encontrando todos en las próximas celebraciones de Semana Santa. Gracias. Virgen de la esperanza, en nuestra marcha danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. María, mujer buscadora de las huellas que Dios ha dejado, escondidas como un gran tesoro, en lo simple y en lo cotidiano. María, mujer que escuchaste la palabra
escondiste